La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. También Huánuco nos escucha por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También estamos en los aplicativos móviles, los teléfonos celulares y la página web de Radio Santa Rosa. Empezamos el programa, Rosa María. Muy buenos días y feliz día de San Valentín. Ay, verdad, hoy día es el día de la amistad y el amor. Como dirían acá en Lima antiguamente, qué guachafería. Pero en fin, a la gente le gusta, ¿no? Oh, le gusta. Mira, acá, como dicen, cualquier motivo es bueno. ¿Ya? Entonces, es bueno para celebrar. Celebremos algo, pues ya celebremos algo. Muy bien. Pero donde no han celebrado mucho es ayer en el Poder Ejecutivo, ¿no? Todo el mundo me está diciendo si tengo bola de cristal. Yo cada día... Acá hay una. Yo sí, que de verdad, acá en Radio Santa Rosa tenemos una bola de cristal. Tampoco tengo ayer no tengo la espada del augurio, no puedo ver más allá de lo evidente. Pero era claro que había una crisis ayer en la mañana. Y la crisis se decantó, creo yo, de la manera más tonta, porque hay muertos, heridos, que no tienen explicación. Cuando venía para acá pensando en este programa, aquí nomás a la vuelta, me topé con una camioneta de la policía, de la Unidad de Desactivación de Explosivos, la UDEX, que tiene un lema escrito atrás la camioneta, que es que viene a pelo: el primer error es el último. Que es un buen lema para una unidad de desactivación de explosivos, porque claro, la haces mal y explotas. Bueno, parece ser que ese es el lema de los ministros de este gobierno. El primer error es el último. ¡Pum! Y la verdad es que, a ver, ¿qué se puede decir del gabinete Ceballos? Que el presidente del Consejo de Ministros no defiende a sus ministros, los ofrece en sacrificio propiciatorio. ¿A quién matamos? Debe ser todas las mañanas. Porque ya el ritmo al cual ha sacado ministros en 5 meses, digamos, ya llama la atención. Han matado, iba a decir, han explotado. No, han sacado 7 ministros en 5 meses. 35 en todo el gobierno. Estamos con José Alejandro Godoy. 35 en el gobierno de, por supuesto, Martín Vizcarra, de lo que va de este gobierno. Uno de los obstáculos que tenía, ciertamente, pero Pablo Kuczynski para gobernar, era que el Congreso le vivía, no digamos censurando, pero llamaba informe a sus ministros, los obligaba a ir a comisiones 5 o 6 veces por semana. Es decir, una constante presión sobre los ministros, luego los interpelaba y luego los amenazaba con censurarlo, y a veces, como el caso de Saavedra, los censuraba. Y o los amenazaba diciéndoles, oye, sácame este, sácame este, sácame este. Exactamente. Entonces, había una constante presión sobre los ministros. Pero Pablo Kuczynski, sobre todo en los primeros meses de su gobierno, no los defendía porque creía que así agradaba a Keiko Fujimori. Le costó mucho tiempo entender que no defender a sus ministros tenía un costo político. Me parece que el mismo problema lo tiene el señor Vizcarra. Pero lo increíble es que esto sucede cuando no tiene Congreso. O sea, ni siquiera lo están fastidiando. Hoy día Pedro Tenorio ponía, el título de su columna es Pedro Pablo Vizcarra. Claro, porque es el mismo fenómeno, solamente que sin Congreso. Porque mientras tuvo Congreso, efectivamente uno podía creer, bueno. Y el Congreso, ya en la etapa de Vizcarra, no podía fastidiarlo tanto porque ya tenía un Consejo de Ministros censurado que había sido el de Zavala. Uh-huh. Y sabía que estaba jugando con fuego, había bajado la marcación, si quieren, pero existía, por supuesto, la obstrucción, eso no cambia. Pero no puede ser que el primer ministro no defienda a sus ministros. Eso no está bien, porque yo, digamos, si a mí me piden ser ministra, cosa que no me han pedido y no aceptaría, pero digamos, supongamos que me entra un ataque de locura y quiero ser ministra,
Yo no podría aceptar ser ministro de un gobierno que no me va a defender. O sea, la teoría de que un ministro es un fusible efectivamente es cierta. ¿Por qué? Porque su salida cambia el escenario político y eso hace que las cosas sean más, digamos, llevaderas en un espacio de confrontación. Pero en este caso ni siquiera había un espacio de confrontación. Lo que hizo el señor procurador Ramírez es correcto, es absolutamente correcto. No hay en su relato, que también debo decirlo, me lo hizo a mí, lo que pasa es que a mí no me dio la autorización de publicarlo. Yo ayer les he contado algunas líneas generales. Mi fuente, ahora la puedo revelar, era el procurador Ramírez. Luego ha revelado toda la información a Edil Reporteros, que ayer reproduce una crónica así casi día a día. Y también lo ha hecho con Mávila Huertas anoche, me parece. Es decir, ya la información está afuera. Es la misma información que me dio a mí, corroborada, digamos, con la asistencia de los personajes a todos los lugares. Entonces, primer acto, ¿no? ¿Hizo el señor Ramírez algo incorrecto? No hizo nada incorrecto. Lo único que tenía que decir el señor Ceballos es, perdón, el señor Ramírez no ha hecho nada incorrecto. Está haciendo su trabajo, hasta donde sabemos. Lo increíble además es que a Ramírez lo sacan sin que la ministra se entere. Sí. O por lo menos ella declara ayer, yo he estado tan sorprendida como todos ustedes. Plop. Porque eso depende del señor Soria. Y me van a decir a mí que el señor Soria no ha coordinado esto con Ceballos. Solito se levantó la mañana y dijo, ay no, a Ramírez ya no me gusta, mejor lo saco. No, el Procurador General del Estado, que es una institución nueva, sí, depende funcionalmente del Ministerio de Justicia. Claro. Y si no has consultado con el Ministro de Justicia, tienes que haber consultado más arriba. O sea, no queda otra más. No se me ocurre a mí que puedas votar al procurador de Lavallato sin consultarle a nadie. La fiscal dice, bueno, son 3 miembros en el consejo, entre ellos han decidido formalmente, pero, o sea... Pero vamos, uno de los miembros del consejo es del Ministerio de Justicia. Claro, o sea, no es posible que no le informen, porque ahí sí tendrías que sacar a la ministra de Justicia o a Soria por estar pintados en la pared. O sea, tú no puedes no informar. La ministra aduce que desde noviembre ya no sabe nada, que le han quitado esa prerrogativa de poner les voy a explicar. o quitar procuradores. Las instituciones públicas que pertenecen al Poder Ejecutivo no flotan en el espacio. No tienen autonomía absoluta y total. Claro, no es la SBS. Exactamente, no es el Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces, rindes cuenta a tu ministro. ¿Por qué? Porque tu ministro es responsable político. El señor Soria, ¿no es cierto?, puede meter la pata, pero quien va a ser interpelada y censurada en el Congreso va a ser la ministra de Justicia, no el señor Soria. ¿Por qué? Porque él está adscrito al Ministerio de Justicia. Y esa adscripción quiere decir no la injerencia en sus competencias, sino una rendición de cuentas de la ministra a el poder político en el Congreso de la República. Por lo tanto, el señor tiene que informar hechos de gravedad. Por lo menos informar. Yo no te puedo... O sea, es evidente que la señora ministra no firma la resolución. Eso está clarísimo. Pero sí tiene que informar y no puede decir, yo no sabía. ¿Se dan cuenta? Porque ahí, si la ministra no está de acuerdo con la conducta del señor Soria, lo saca el señor Soria. Por supuesto, o sea, acá, Claro. acá hay varias cuestiones que tú has hecho en el relato y que el ex procurador Ramírez ha sido muy claro en señalar. Yo lo que veo en toda la conducta del procurador Ramírez, más allá de si podemos discutir o no algún tipo de detalle, si debió hacer o no debió hacer, es una conducta de un funcionario diligente. Es decir, yo voy e informo a los funcionarios que tengo que decirles, oigan, Odebrecht está teniendo esta conducta. No, es más la típica. ¿Cuál es mi función? Cobrar mi reparación civil. Ya, muy bien. ¿Qué voy a embargar? No puedo embargar nada. Nada, porque los tubos, los activos que están ahí, no son, nadie sabe todavía de quién van a ser. Y yo tengo que embargar sobre eso. Entonces, ahorita son del consorcio, pero en teoría los custodia el Estado peruano. Exacto. El consorcio alega que lo que quiere es que los compre el próximo tercero que entre en subasta, de una subasta que nadie sabe qué van a hacer. Y como relatan ahí, Odebrecht le dice, fíjense, yo no puedo perder la oportunidad de demandar porque prescribe el plazo que me establece el contrato. Pero no solamente eso, y acá hay que contar un par de datos que son interesantes para entender qué es lo que está pasando en Odebrecht. Primero, Odebrecht está en un proceso que acá se llama procedimiento concursal y en Brasil se llama
procesamiento judicial, algo así. Claro. Que es básicamente está en quiebra. Está en quiebra. Y está en manos básicamente de una junta de acreedores. Entonces, esa es una primera cuestión. Entonces, los acreedores, ¿qué buscan? Buscan cobrar su plata. Y buscan cobrar su plata al plazo más rentable posible. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es la guerra civil que existe dentro de Odebrecht. Y hay una guerra civil entre Rui Machado, que es hoy el hombre fuerte de la empresa, y Marcelo Odebrecht, que ha sido expulsado de la empresa. Rui Machado está básicamente por la idea de cobrar y hacer todo lo posible para que el sistema de la recuperación judicial sea lo más rápido posible. Marcelo Odebrecht más bien piensa, y ese es su criterio, que el problema de la recuperación judicial podría perjudicar los acuerdos a los que ha llegado Odebrecht con la justicia brasileña, él y sus exfuncionarios de confianza. Exfuncionarios que ya no trabajan en Odebrecht, además. Claro, entonces, en medio de esta guerra civil entre Machado y Marcelo Odebrecht, en donde además Machado tiene el beneplácito del papá de Marcelo Odebrecht, porque necesitan cobrar plata, es que viene esta demanda ante el CIADE. Esta petición, ¿verdad? Para ser más preciso, es una petición de arbitraje. Todavía no hay ninguna demanda. Claro, porque además estamos hablando de un arbitraje, no estamos hablando de una demanda judicial. Así es. Y donde el petitorio de la demanda, estos famosos 1.200 millones, es eso, un pedido. Es como una pretensión. O sea, supongamos, Rosa María Palacios y yo hacemos un contrato sobre una casa. Claro. Y Rosa María me dice, ¿sabes qué? Te voy a vender mi casa en $800,000. Gracias. Y ahí negociamos el precio. No, y de ahí, por ejemplo, tú me dices, ya, me comprometo a comprártela, te doy las arras, y luego te dices, ¿sabes qué? Y ya no te la voy a comprar. Y yo te digo, no me la vas a comprar, me debes $1.000.000. ¿Y por qué? Porque yo he perdido varias oportunidades por tu culpa. Entonces nos vamos a un arbitraje. Y en el arbitraje deciden que yo no tengo derecho a recibir nada, pues. O te van a decir, mira, los gatos notariales, Dale, los gastos de arras, Claro. sí te los tengo que pagar. Nada Ya, más. es exactamente la misma figura que como. Exactamente. O sea, Yo puedo lo- pedir cualquier cosa. Dice, el que pide al cielo y pide poco es un loco. Tienes que presentar una pretensión altísima porque sabes que no te la van a quedar entera. Si presentas una pretensión bajísima y no te la van entera, pierdes. Entonces, los $1.200 millones son un tiro al aire. En lo que yo estimo que podría ser lo que me ha costado el daño que tú me has causado. Sí, pero eso lo tiene que estimar un tribunal arbitral. Y en los pocos casos en que el Estado peruano ha pagado siempre el 10% de lo que se pide. Que es normalmente gastos, costas, o sea, lo mínimo, lo mínimo. Entonces Así es. estamos hablando de cuestiones en las cuales en realidad el Estado peruano tiene la razón. Pero yo no sé quién le ha explicado mal o si el entendimiento del señor Ceballos resulta siendo tan escaso sobre este tipo de procedimientos que ha terminado metiendo al gobierno en una crisis mayor. Y en la que hay que decir, además, una segunda cosa. El señor Liu cae básicamente por no confesar un conflicto de intereses. La Y que señora- además, perdón, que ni siquiera era tal. Claro. Porque lo único que tenía que decir es, y lo dijo, jamás hubo continuidad entre los servicios con la empresa del Estado y a Odebrecht. Claro, pero Y su error no- fue no decirlo. Ya, pero dice, yo en esta empresa he tenido muchísimas consultorías y además perfectamente Ceballos lo podía defender. No lo defendió ni un minuto. No, nada. Un de periodicazo, frente. ¡pa! No, de Al frente. primer error, usted te explota, como la UDEX. A las 10 de la El primer mañana. error es el último. A, ¡Pum! la- a las Explotó. 10, a las 10 de la mañana lo estaban votando Lo por estaban televisión. votando y el reportaje había sido a las 9 de la noche. Claro. No duró, pero ni para el desayuno. Entonces, el señor Liu por eso, la señora Revilla por todo este tema respecto al CIAE. La señora Flor Pablo, no tenemos hasta esta hora idea de por qué. Yo sí tengo idea de por qué. El comercio especula un tema de los colegios, de construcción. No. A ver, ¿por qué? Hay un lío interno de gabinete. ¿En la? En el gabinete. ¿Por O qué? sea, ¿No les gusta Flor Pablo? Lo que entiendo es que ha habido roces entre Flor Pablo de un lado y el otro lado el Ministerio de Economía. No, con la ministra Alba, Sí. no te creo. Temas de ejecución de gasto. Pero la y señora, tema de- a ver, vamos y- por y- partes. y La temas- ministra de Educación tiene 90% de educación de ejecución de su presupuesto. No, es puja por más plata.
Obviamente, pero todos queremos más plata, pues todos queremos más. Puja por más plata. Pero el problema Y es ahí que, Ceballos ha puesto oiga, el ALMEF. perdón la interrupción, ¿el presidente de la República está diciendo algo interesante, Guilo, o no tenemos idea? Estoy tratando de escuchar esto. ¿Y qué dice? ¿Ha dicho algo importante? Tenemos ¿Por qué no le pedimos a nuestros que nos ayuden a escuchar qué dice el presidente Guilo? No, No. nada. No tenemos, Haciendo acaba de algunas terminar preguntas las a los actividades, medios de la región Moquegua. actividades que oficiales, ponen en el canal 7, es muy gracioso, ponen actividad oficial, como diciendo, miren, la verdad no nos interesa pasar esto, ¿ya? Pero lo tenemos que pasar porque es una actividad oficial. Estamos Bueno. obligados a pasar las actividades Bueno, oficiales. volvemos a la ministra de Educación. Así Entonces, es. A ver, ¿qué pasó? las fuentes que yo tengo dentro del Ejecutivo me remiten a que hay eso y que ya desde la semana pasada le estaban buscando reemplazo. Bueno, paciencia y buen humor, pero vamos por partes y cucharadas. La ministra ha ejecutado el 90% de su presupuesto, que para educación, créanme que es un milagro. Eso, y es un montón de plata. Además, porque mi educación es el ministerio Ya. con más plata. El año dentro del pasado presupuesto. la prueba PISA arrojó un resultado mejor. No maravilloso, pero mejor. No es responsabilidad de ella, sino de todos los ministros anteriores, ¿no? Esto viene de Saavedra. Sunedu ha dado resultados maravillosos. Es Sunedu- una depuración, y con lo cual hay que decirlo, paréntesis. Yo no tengo Creo que lo queja. mejor de esta crisis es el Sí, nombramiento de Martín claro. Venegas Ahora, como ministro de Educación. Vamos por partes y cucharadas. Yo también estoy muy contenta con Sunedu. Como usuaria de Sunedu me he quedado sorprendida el otro día. Te conté, ¿no? A ver. Sí, sí. Uy, Tu título. fui al reconocimiento de mi título y yo sentía que estaba entrando a un banco. Me dieron mi ticket, me senté, esperé. La persona que me atendió muy amable, entendió todo, facilísimo. Los documentos eran facilísimos de conseguir, de presentar. Y la respuesta me la han dado por internet. Su trámite ha concluido, así como la RENIE que te O sea, avisa, ya ¿no? tu grado en el exterior ha sido reconocido. Sí, y ya está. O sea, todo digital. Si quiero la resolución en físico la tengo que ir a pedir, pero Antes era tortuoso, ¿ah? Hay no, que decirlo. Era carísimo, era tortuoso, era la vida eterna, un reconocimiento de título en el exterior. Yo no lo he hecho durante 30 años por el terror al trámite, imagínense ustedes. Facilísimo. Entonces, si eso es para los usuarios comunes y corrientes, y para los padres de familia y para los estudiantes hay una seguridad de que por lo menos estás estudiando en una universidad que tiene lo mínimo indispensable para poder estudiar, Ujú. yo creo que esa ha sido una reforma muy popular y muy querida y muy apreciada, aun cuando, claro, siempre hay gente que en toda reforma sale perjudicada, ¿no? Los propietarios de universidades, por ejemplo, que no han pasado, Ujú. ¿ya? Pero en realidad lo que ha pasado ayer demuestra, creo yo, en general, torpeza. Sí, o sea, no saber manejar una crisis. Es que justamente lo que, Y justamente y el responsable de esa crisis es el ministro Ceballos. Por supuesto. Porque no puede salir a decirle al procurador, nosotros no negociamos con corruptos. ¿Y qué cosa cree que está haciendo el procurador desde hace años? ¿Y qué están Negocia haciendo? con ¿Qué corruptos. está haciendo el equipo especial y que están haciendo todos? Ya, ¿no? pero por último, tú dirás, eso de la fiscalía, nosotros somos ejecutivo, el ejecutivo no negocia con corruptos. El procurador es parte del ejecutivo. Oye, Por el amor de Dios. algo que le podríamos regalar al señor Vicente Ceballos es un ejemplar de Caiga quien caiga, ¿no? El libro de José Ugas, en donde José Ugas cuenta, oye, negociaba con la pinche en su casa. Claro, tenías Negociaba que hablar negociaba con Corrochano en la cárcel. con quien te pongan por delante. O sea, es Ya. que hay que entender que para desarticular estos sistemas de banda, estos sistemas de organización criminal, es necesario que haya gente dispuesta a cantar y con eso reducir su pena. O sea, Pero para por cantar ejemplo, tú o sea, le tienes que dar algo a o sea, cambio, porque si no, no te canta. Claro, o sea, vamos a decirlo claro. O sea, Matilde Pinchi conocía el manejo, el tejimaneje cotidiano de la caja oculta del Servicio de Inteligencia, sobre todo entre el 98 y el 2000, que fue la fase más grave de corrupción. Entonces, 1. 2. Corrochano conocía todos los temas de presiones a narcotraficantes, presiones a empresarios, etcétera. 3. El Grupo Colina. Varios de los miembros del Grupo Colina se acogieron a colaboración eficaz y gracias a eso tenemos hoy al señor Fujimori donde reside, ¿no? Entonces, hay toda una serie de casos emblemáticos en los cuales resulta claro que tiene que emplearse ese tipo de mecanismos. No tendríamos los avances que tenemos hoy en los casos vinculados a Odebrecht y a OAS por los mecanismos de colaboración eficaz. Entonces, el ministro Ceballos ha cometido 3 errores. El primero, sacar al procurador Ramírez, ¿no?
Si bien es cierto que lo han reemplazado con su adjunta, la señora Carrión, con lo cual garantiza una línea de continuidad, entonces, ¿qué mensaje me estás dando? Si la señora Carrión va a hacer exactamente lo mismo que el procurador Ramírez, ¿para qué va a estar con el procurador Ramírez? Entonces, ¿No? Uno. Dos. y haría lo mismo, estoy seguro que haría lo mismo. Incinerar a su ministra de Justicia. Porque a la señora Revilla, quien acá, disclaimer, conozco personalmente hace varios años. No, yo no. ¿No? Yo conozco Fue mi profesor en la Facultad de Derecho. Yo conozco a su hermano. Entonces, me parece que la ha incinerado, ¿no? Y en tercer lugar, tú no puedes, si ya estás con una crisis por este tema, juntar eso con sacar a Flor Pablo por las diferencias que estás teniendo con el MEF y contigo. Además, perdóname. Y sí. además meter en el paquete a Trujillo en el sacrificio. Trujillo era un premio que debía sacarlo independiente. Vamos con lo de ¿no? Trujillo en un momento, pero primero, terminemos con Flor Pablo. Tú dices que es por una controversia con la ministra de Economía y Finanzas. Y con la PCM porque Ceballos se puso la del MEF. Claro, pero el problema es que la ministra de Economía y Finanzas también se reunió con el señor Ramírez. Y la señorita está Y estuvo despachando tranquilamente. tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa? Los que se reúnen con Ramírez tienen lepra. Y además la ministra de Justicia ni siquiera se reunió, fue informada. Entonces, cuando Ramírez va y dice, esto es lo que quiere Odebrecht, este es el borrador de acuerdo. Y la ministra, ¡ah, qué horror el borrador! Pero discúlpeme, es lo que quiere Odebrecht para que usted, en su ministerio, porque el Consejo de Defensa del Estado está en su ministerio, discuta con ellos la prórroga del plazo de 6 meses. Pero además, Rosa María, Y, que hay y una me cosa... dan tiempo a mí para negociar un convenio con la Unión Fiscal por el gasoducto. Y hay una cosa que explicarle al público. El equipo que se encarga de ver el tema del CIADI no está en el Ministerio de Justicia, está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, pues, el señor Ampuero que no te contestaba el teléfono. Y después ya se reúne y dice, sí, bueno, podemos hacer esto, aquello. Pero no hacen nada. Entonces, cuando Odebrecht anuncia que está solicitando un arbitraje por el caso de gasoducto, el señor Vela ya lo sabía el señor procurador, y ya lo sabían todos los ministros porque habían sido advertidos en varias reuniones por el procurador, aquí, que estaba tratando de buscar una solución para que no acuse, para que no denuncien al Estado peruano. ¿Y qué hace el Estado peruano? Vota al procurador. Paso. Es que ¿Y por qué lo vota? Porque por miedo. No, primero por miedo, pero lo vota porque nos iba a contar toda esta historia, donde queda graficada la incompetencia de quienes, de este gabinete, presidido por el señor Ceballos, pues un incompetente. ¿Cómo puede ser que la ministra diga, no, yo no quiero hablar, a mí no me toca, no soy competente? El ministro de Energía y Minas solo habla cuando lo votan. Cuando lo votan, ahí Sí. habla, antes no ha hablado. No, y Ceballos apaña todo esto. Y hace una Yo semana... pensé que ayer se iba a Ceballos, te digo. ¿Eh? No, sí. No, hace una semana Convoca saca un reportaje en donde dice que efectivamente Odebrecht había ido a tocar la puerta del Ejecutivo, habían tenido una reunión en el MEF Que está y muy les bien. habían dicho, oigan, yo no quiero demandar, pero me estoy viendo obligado a demandar. Tan es así que después del mensaje de Odebrecht es decir, mira Yo Estado retiro peruano, la demanda, pero dime algo. yo quiero negociar, yo quiero algo de plata porque necesito algo de aire económico Claro, y dices, quiero llegar a un nada. acuerdo contigo. Bueno, me voy al CIADI, pues ya. Y listo. Claro. ¿Me vas a meter al juicio? Méteme al juicio, total. Yo no te he reconocido, y es verdad, Odebrecht, en ese caso, en el caso de gasoducto, no ha reconocido que ha sobornado a ningún funcionario público. Claro, todos sus sobornos son a funcionarios privados. Exactamente, a personas naturales que no tienen nada que ver con, La competencia. así es, ni con el Estado ni con nada. Y tienes que probar colusión. Ahora, el Ministerio Público está trabajando a toda bala para probar colusión porque cree que puede involucrar a algún funcionario público. Pero si no involucra a funcionarios públicos, no hay colusión. Y como no hay colusión, No puedes aplicar la cláusula anticorrupción para evitar irte al CIADI. exactamente, ¿qué cosas les vas a aplicar? O sea, yo sí creo que puede ser una hora de gran triunfo para la Fiscalía, pero no gracias al Ejecutivo, ¿ah? No, Que lo no, único no, que ha hecho no. es entorpecer su trabajo. No, perdóname, pero después de escuchar esta semana al fiscal Vela y la labor creativa que están haciendo, o sea, a mí me queda claro de que se han dado cuenta de cómo hay que calibrar ciertos casos, ¿no? Uno, el tema del gasoducto, ¿no? Otro, el tema de Keiko Fujimori, ¿no? Otro, el tema de Alan García. Y otro, el tema de Castañeda, ¿no? Claro. Que hoy día podría terminar celebrando San Valentín en Ancón, ¿no? Debe ser bonito ese balneario, ¿ah? Bonito. En Pero- Anconeta, en Ancón. Pero ahí no tiene, en donde creo va a que estar, no tiene vista al mar. No tiene vista. No tiene vista al mar. O sea, en Ancón sin vista al mar. Vamos a apagar el aire acondicionado antes que muera.
ya, porque hace mucho frío acá adentro, por lo menos lo ponemos a una temperatura más humana porque creo que estoy muriendo. Muy bien. Lo de Flor Pablo, digo, no tiene explicación. ¿Por qué? Porque creo que es una ministra que estaba haciendo bien su trabajo. Sí. Que es una ministra que se había enfrentado en el Congreso a lo más, como decimos, enloquecido del fujimorismo. Es la ministra que se enfrenta a Tamara Arimborgo, que grita Sodoma y Gomorra, ¿no? Esa es la ministra que han votado. Y que está dando resultados. Además es una ministra que es una maestra, es una persona, como dicen en el sector público, del sector, Sí. que viene del sector, que ha estado en el sector durante mucho tiempo. Y que hay que decirlo, también venía con la bendición de Jaime Saavedra. Y venía con la bendición del Consejo Nacional de Educación. Es decir, una persona que podía articular porque tenía el respeto de todos. Entonces, al tener el respeto de todos, había logrado ciertos resultados y cierta paz laboral también, hay que decirlo. Aunque se vienen dos paros ahorita. Por eso, bueno, con mayor razón en este momento. Entonces, había logrado cierta paz laboral, ciertos resultados en la prueba PISA, ejecución del gasto del 90%. Se había enfrentado a un congreso adverso, había salido ganando en ese congreso adverso, lo habían interpelado y no lo habían podido censurar. Y además le ganó la demanda por el currículo escolar a Grupos conservadores, etcétera. Entonces, tenía bastante en su haber como para irla votando, sobre todo en un ministerio como el de Educación, que tenía, digamos, el Ministerio de Educación es el ministerio al cual el fujimorismo le puso la bala el primer día, para bajarse a acomodar al lugar a Jaime Saavedra, que era un excelente ministro, y es ahora un excelente funcionario público internacional. Y es un ministerio que para el aprismo y para el fujimorismo era un botín. ¿Ya? Se lo quitaron. Claro, y es un botín por varias razones. Nivel de ejecución, cantidad de presupuesto, introducción en los temas de memoria histórica, ¿no? Porque finalmente los chicos aprenden algo de los lineamientos de lo que fue los gobiernos de Fujimori y de García de ahí, ¿no? Eso no sale del aire, eso, ¿no? licencias para el sector privado. O sea, universidades. Que la señora Flor Pablo había anunciado una inspección muy profunda en la educación particular de primaria y secundaria en todo el Perú por los altos niveles de informalidad que esto tiene. Sí, claro. Entonces chocas pues con los intereses de mucha gente, ¿no? Intereses privados grandes, intereses privados pequeños. Porque sobre todo el gran problema de los colegios privados es en los privados pequeños. Los informales, que son básicamente informales. Entonces y ya había cerrado 200 colegios para febrero. Por eso, pues. Entonces, claro, no. ¿Y a esa ministra la sacas? Su reemplazo es muy bueno. No. O sea, Martín Benavides es su reemplazo es la mejor noticia que hay. Pero no tenías por qué sacarla porque se lleva mal con la ministra Alba. Y además sacarla en el mismo paquete en donde metes además a Trujillo. Además, vamos a ir de Trujillo, pero terminemos con esto. Además, no sé si en PCM saben, ¿no? De repente lo saben. Pero estamos en febrero y en 3 semanas empieza el año escolar. Estamos en matrícula. En 2 semanas se anuncian un par de paros, uno de trabajadores administrativos del Ministerio de Educación y uno de trabajadores de un grupo de maestros. Claro, entonces es el empezando, peor momento para... Al comenzar el año escolar vamos a cambiar de ministro. Bueno, el ministro que entra es un ministro que sí está en el sector, que es presidente sociólogo de profesión, pero está en el sector de educación muchos años, tiene competencia para hacer el trabajo. La verdad que a mí también me preocupa que desvistas a un santo para vestir otro. Sí, espero que en SUNEDU pongan... Porque además, digamos, el presidente de SUNEDU tiene más longevidad que un ministro. Sí. ¿Por qué? Porque los ministros son fusibles. Al primer error explotas, como la UDEX. Entonces, a mí lo que me preocuparía es que el Estado peruano prescinda los servicios de un buen presidente de SUNEDU para tener un ministro que va a durar 2 meses, pues. Y además, cuando SUNEDU está por terminar el trabajo de depuración del elenco universitario, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que faltan? Faltan pocas universidades privadas y falta la vida real. Y falta la vida real. Ahora, lo que pasa además, y preocupa en cierta forma, es que, a ver, ¿qué ministro puede hacer un plan de acción
si el tiempo promedio de cambio de ministro en este gabinete es de 19 días. Mira, ayer discutíamos, O sea, ya, ayer discutíamos entonces, en bueno, Twitter. mi plan, señor presidente, es para un año. Entonces, en este año voy a ejecutar el gasto de esta manera, bueno, bla, 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 bla. No, es que un año, usted tiene 3 días. No, en No se general, puede vivir así. no, pero es que no solamente es eso, Rosa María. A ver, y acá yo aparto un poco de la experiencia personal. Como tú sabes, y creo que algunos de tus oyentes saben, tuve un breve paso por la presidencia del Consejo de Ministros. Ese es tu único paso por el Estado, mi ¿no? único paso por y el creo Estado. que nunca más saliste escaldado. La docencia universitaria me permite vivir tranquilamente. Así es, que tranquilamente. En varios aspectos. Así es. Entonces, Mejor dedicarse a la investigación. a ver, cuento el asunto. Una cosa que estábamos discutiendo ayer en Twitter con varias personas más o menos de mi generación, entre los 30 y los 40, era, ok, en un clima como ¿aceptarías que te llamen para mi ministro, asesor, etcétera? Y la respuesta era que tendría que ser alguien de mucha confianza para que te llame, que fue el caso mío y el caso de otra gente que llegó a distintas instancias de gobierno durante el gobierno Kuczynski. Pero lo segundo es, oye, entre la moledora de carne del fujimorismo, de un lado, y un gobierno que no te defiende del otro, entonces, pucha, las ganas de estar dentro del Estado quedan un poco de más, ¿no? Y sumemos a eso toda esta serie de fake news, toda esta serie de rumores, bolas y maquinaria armada desde redes sociales para pasarle la moledora de carne a cualquier persona que quiera ejercer honestamente un cargo público. Claro, vamos a ir a toda esa parte porque ayer ha sido bien dura. No, ha sido atroz. Atroz. Vamos, el público tiene también que conocer qué es lo que tenemos que sufrir. Pero tenemos que hacer pausa. Hacemos una pequeña pausa. Y regresamos con el retornamos. caso del señor Trujillo, que es un caso que merece una explicación larga. Regresamos para hablar de todos los fake news de ayer. La gran pelea en redes sociales que hay ya desde hace 2 semanas, esto no es nuevo, y estos casos de difamación de periodistas que se van sumando. Primero ha sido Augusto Álvarez, luego tenemos ayer el caso de Mávila Huerta, o sea, y así, pero son las mismas personas que están vinculados a los mismos intereses que trabajan en las mismas difamaciones. Pero clarísimo, ¿eh? Y salen del mismo sitio, que son campañas orquestadas de difamación contra personas inocentes. ¿Para qué? Para ganarte el amor. No han ganado las elecciones, pues entonces quieren ganarte con 3 tuitazos, pues por favor. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con José Alejandro Godoy. Bueno, íbamos por partes. Habíamos... el ministro Vicente Ceballos acaba de decir en RPP que los cambios de gabinete no tienen relación con la reunión de Lugo, ¿no? De Brecha. No, O sea, nada que ver. 2 de ellos sí, 2 de ellos no. Claro, pero 2 de ellos directamente a la ministra de Justicia, ¿por qué la han votado? Perdónenme. Es la torpeza del señor Ceballos, que dice que no... ¿Saben qué pasa? Que cuando la demagogia se mezcla con la política produce esto. Entonces, claro, es feo, suena feo que te reúnas con Odebrecht, pero ¿cómo creen que se negocia un acuerdo de colaboración eficaz? Como decíamos ayer, no se hace pues por paloma mensajera. Te tienes que sentar con el abogado del corrupto, con el corrupto, tú con tus abogados y discutir. Ya, muy bien, ¿qué me vas a reconocer? Te reconozco todo, ya. ¿A cambio de qué? Ya, en vez de darte 25 años, te doy 5 años, tú me pagas la reparación civil, etcétera. Y tú lo que tienes que decir claramente es, miren señores, yo sé que hay un dilema ético acá, que es negociar con una empresa corrupta, una empresa que muchos de ustedes quisieran que no vuelva a operar nunca más en el Perú. Pero aquí lo que estamos optando es por una salida que ya ha operado internacionalmente, que es dejar que la empresa opere, que siga produciendo plata y al mismo tiempo nos entregue información. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, esta empresa está en quiebra, está buscando plata, está tocándonos la puerta, nos ha exigido una cantidad excesiva y nosotros vamos a procurar hacer todo lo posible para que o no pagar, o si tenemos que pagar algo, lo menos posible. Pero entrar en el trance de... Y anoche estaba repasando un poco las declaraciones del ministro Ceballos, era... No negociamos con la empresa corrupta. Esto es una afrenta al Estado peruano. O sea, es ponerse un poco en esos
términos de Y acaba de zapatos. reconocer, nunca he negado que haya tenido información de este hecho. Entonces, si tenía información, pues ¿por qué vota el ministro? Bueno, sí. ¿Y por qué vota la ministra de Justicia si tenía información? Entonces, Y además, si tenía información, perdón, ¿por qué no hicieron algo? ¿Por qué no escucharon la discusión? ¿Por qué no tuvieron la discusión de ministros que había que tener para dar un plazo de 6 meses para que se pudiera encontrar una solución en el camino? claro, Era lo que estaba pidiendo Odebrecht era, dame un plazo de 6 meses más para no demandarte en el CIADI. y en esos 6 meses arreglamos. Claro. Dame algo. Claro. No, lo que está pidiendo, lo que está diciendo Odebrecht es, dame algo de aire financiero. Nada más. Necesito plata, pero necesito pagar cosas. Eso es lo que está pidiendo Odebrecht. O sea, no está pidiendo plata En todo a ver, mire, para otra cosa. hay una forma en el mundo entero, esto es como el juicio de alimentos, como les explicaba yo ayer. Ujú. Hay 2 formas de cobrar lo que necesitas para tus hijos. ¿No es cierto? La primera es, lo metes preso al desgraciado. Ya, perfecto, lo metes preso al desgraciado. Pero resulta que tiene un año preso, pues, ¿Y y de no, dónde, y no? no trabaja. ¿De dónde? ¿Y de dónde te va a pagar los alimentos? La otra es, ¿sabe qué, señor juez? No me interesa que vaya preso. Yo quiero que trabaje para que me pague lo que debe de alimentos. ¿Cuál ustedes creen, señoras que me escuchan, es la solución más razonable? Que trabaje, pues, porque si no, no te paga lo que tú necesitas para que tus hijos vivan. Esto es exactamente lo mismo. Si tú matas a la empresa no te paga lo que te debe. Entonces la empresa tiene que trabajar, pero que para que trabaje tiene que vivir. Y para que viva, ¿no es cierto?, tiene que tener la posibilidad de cobrar sus deudas, de salirse de su reestructuración empresarial, etcétera, etcétera. Y para ponerlo más claro, si no fuera porque el Estado liberó la plata del Chacya, hoy día no tendríamos Acceso. Mayday y Drowsys llegando cada semana al equipo especial. Ya, entonces ahora vamos a hacer paréntesis para seguir en el tema de Odebrecht. Ayer, por supuesto, circuló toda la tarde. Lo que pasa es que ya tienen el codinome de Vizcarra. 2 cosas. En Circularon, WhatsApp ha circulado todo. circularon A mí me preguntó, decían el codinome de Vizcarra o que un colaborador eficaz había echado al presidente. Esa era la y dos entonces versiones. Ceballos estaba votando todo el mundo se iba ya, ahora sí se hunde el barco. Decía, Y al mismo ¿Qué tiempo, hablas? un grupo de gente coordinada en redes sociales poniendo el hashtag la verdad se va a saber, la verdad se va a saber, la verdad se va a saber. Vizcarra ya fuiste o ya cae, algo de Vizcarra era, Sí, ¿no? sí. Ya fuiste o ya cae, todo coordinadísimo, ¿eh? Y luego, al mismo tiempo, en un operativo paralelo, el señor director del Banco Central de Reserva, Rafael Rey, junto a un grupo de operadores identificados claramente con el partido aprista, comienzan a circular la versión de que Mávila Huertas había hecho un media training para la ministra Alba. Y Ávila Huertas fue igual que yo, porque más yo lo he contado, invitada por la señora ministra para hacer una exposición sobre el decreto de urgencia respecto a negociación colectiva. Y a la situación laboral de la planilla del Estado, que es bien interesante, de los hallazgos que han hecho, etcétera, que yo he contado en este programa. Que es Entonces, periodismo 101. te vas entra a la por la fuente. puerta, ¿no es cierto? Das tu DNI, identifique, fulano tal, tengo una reunión, pase señora, muy amablemente, te conducen en un ascensor, subes al piso correspondiente, te hacen pasar una sala, llega la ministra con sus asesores, te hacen la explicación y te retiras. Eso es todo lo que ha hecho. Claro, Mávila. haces preguntas y chao. Se Chao, acabó. haces preguntas, comentarios, dices qué barbaridad, qué horror, o qué bien, qué susto, qué feo, qué horrible, lo que fuera. Creo que me invitaron un café y un vaso de agua. Vaso de agua con seguridad. Espero que no sea delito, porque me tomé el vaso de agua. Entonces, espero que en los estándares de esta gente enloquecida tomarme el vaso de agua no esté mal. Porque estoy seguro que me tomé el vaso de agua, eso sí. Y el café también. Sin azúcar, por si acaso. No vaya a ser delito el azúcar. Pero a ese nivel de estupidez se ha llegado en el Perú. Yo no solamente me reúno con ministros, me reúno con periodistas, me reúno con ex ministros, ex ministros, o sea, con gente, me reúno con muchísima gente, porque si no, ¿cómo quieren que les cuente todo lo que sé todas las mañanas? Me lo invento. Y eso es trabajo. Claro, ese es mi trabajo. Mi trabajo es escuchar a muchas personas, todo el tiempo, de muchos lados, que a veces van a reunirse para una cosa y terminamos hablando de otra cosa, que es muy útil para el trabajo que estoy haciendo. Ese es mi trabajo, conversar con mucha gente, y el de Mávila Huerta también. Y además, si vas a tener información de primera mano
de un asunto que se va a ventilar, tú quieres tener la información de primera mano de Y todas un asunto maneras. que va a ser polémico en el próximo Congreso. No, y además la infamia de publicar una cosa como diciendo, yo no sé si será verdad, no lo creo, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Y cuando le piden cuentas, dicen, oiga señor, usted discúlpese, rectifíquese. Pero yo no he dicho que sea. A mí me difaman todo el día. Eso es lo que ha contestado. A mí me difaman todo el día. Entonces, bueno, pues ese canal difamador, fríguese. Ah, fríguese. Muy bien, ahora vamos a ver quién gana la pelea. Porque yo quiero ver esa pelea. Dicho sea de paso, el señor Rey había prometido inicialmente que una vez que se instalara el nuevo Congreso, él iba a Dice que no, firmar porque su le va a dar carta. gusto a los trolls. Bueno, el nuevo Congreso se ocupará del señor Rey. Como ustedes saben, el nombramiento depende del Congreso. Pero en todo caso, no tiene ningún derecho a difamar a nadie. No Ya. tiene inmunidad. Y Y nadie- no tiene inmunidad tampoco. Y no ¿ah? tiene inmunidad. Y nadie tiene derecho a difamarlo a él tampoco. Y él ha ejercido acciones penales en sin número de oportunidades y una persecución judicial implacable contra Pedro Cateriano y contra otras personas. Ujú. Y contra periodistas también. Pero Porque a yo- eso se yo- dedica. ahora, yo Entonces- sí creo que este acto merecería una reconvención por parte de Julio Velarde. No, Porque ya, él o sea, a ni esta- siquiera asiste, creo. Ni siquiera asisten a las reuniones. Claro, pero sigue Del siendo directorio. sigue siendo miembro del Sí, directorio de la claro. SR. O sea, yo sí creo que Julio Velarde debería decirle, no en público probablemente, pero sí en privado, oiga señor, yo entiendo que usted quiere ejercer su libre derecho a la libertad de expresión, yo sé que usted está en contra de casi todo lo que piensa este gobierno, pero digamos, un mínimo de decoro y de correspondencia con el cargo, ¿no? Pero la verdad es que efectivamente están muy activos y, digamos, Rafael Rey es la cara visible de un fenómeno mucho más grande ayer, como reitero, donde ya caía. Yo puse un tuit modesto diciendo, por si acaso los fiscales van a Curitiba en marzo. Sí, claro, te lo dijo el fiscal Vela hace unos días Así acá. es, 11 de marzo y 12 de marzo, reunión con Barata para cerrar el tema de codinomes. Entonces, evidentemente hay gente muy nerviosa. Pero claro que hay gente muy nerviosa, no me queda la menor duda. ¿Ya? Es que yo creo que hay dos cosas. O sea, que hay gente nerviosa por el caso Odebrecht, por las colaboraciones eficaces que se vienen de las otras Así empresas es. y que te adelantó el fiscal Vela hace unos días acá. Pero también yo creo que lo que también se teme, y creo que es un poco lo que le ha pasado a Keiko Fujimori, es que una vez que se destapa lo de Odebrecht, se destapan más cosas. Claro. Y se destapan más cosas que sí te pueden llevar a la cárcel. Porque como tú has dicho, podemos discutir o no si el tema de Odebrecht es o no lavado de activos. Pero el quedarte con el vuelto de todo lo que te han dado ya es defraudación tributaria. Y eso ya es lavado de activos. Y Eso ahí sí. la situación de la señora es complicada. Y ya el fiscal Vela ya dijo, esta es mi hipótesis. Yo me quedo con la boca abierta, porque a veces pasan cosas en esta mesita que uno no se imagina, ¿no? Sugiere cosas y de repente resultan. Pero bueno, regresemos al gabinete. Entonces, ahí tenemos la salida del ministro de Energía y Minas y de la ministra de Justicia. Ya hablamos de la ministra de Educación, largo. Largo, la ministra de Educación, y nos queda Edmer Trujillo, que es, digamos, el que no calza en el grupo. Ya, porque la ministra de Educación tampoco calza, ¿no? Ya. Yo cuando digo, diga usted las diferencias, Edmer Trujillo hace 2 semanas lo habían comenzado a jochar con el tema del hospital de Moquegua. Hace 2 meses en realidad. 2 meses en realidad, pero hace 2 semanas ya la fiscalía le había abierto investigación de nuevo en Moquegua. Ujú. Pero es un tema investigado. A mí, ese tema del hospital de Moquegua me hace recordar un poco el satélite, ¿eh? O sea, tantas veces investigado y tantas veces archivado. Sí. Pero bueno, habría que explicar. Ahora, el señor salió y dio sus explicaciones. Gustan, no gustan, etcétera, pero dio sus explicaciones. Y todo parecía indicar que Trujillo era la excepción a la regla. Es decir, el único ministro al que el presidente sí estaba dispuesto a defender. Bueno, Dado que ya lo habían sacado una vez. Las versiones que yo he recogido ayer es que en las reuniones con las bancadas, Ah, en privado, le dijeron, esta es la cabeza. ¿así? Que al que iban a ir a pedirle explicaciones y cuentas, instalar el nuevo Congreso, primero en la lista, era Trujillo. Bueno, Y pero... de todas las Pero, bancadas. a ver, ¿ah? pero, perdón. El nuevo Congreso no se va a instalar hasta marzo. Y hasta que tenga capacidad de censurar a un ministro será abril.
No había ninguna necesidad de meterlo en el paquete de ayer. Pero además hay una cosa interesante. ¿Qué ha hecho Ceballos? Que es moqueguano. Ha votado a los moqueguanos. ¿No se han dado cuenta? Claro, Liu Era del grupo moqueguano, conoció en Pasto Grande, el proyecto Pasto Grande, Sí, claro. al presidente Vizcarra hace muchísimos años. Trujillo moqueguano, no es de Moquegua, pero trabajó con él como su gerente Y regional. hasta 30 minutos antes de la juramentación del ministro Lozada, que viene de Provías, Ajá. el voceado era otro moqueguano, que es Carlos Extremadoiro, Exacto. viceministro de Transportes, Que dicho sea dijeron, de paso. no. Ceballos dijo, moqueguano, no. Rarísima esta historia. Entonces sí. Pueblo chico, infierno grande. No, y además, entonces esto implica que esto no se explica solamente por lo de Odebrecht, y un poco abona a la información que he recogido, que es que hay una serie de broncas en el gabinete y en el entorno presidencial muy muy fuertes, porque vamos, si un moqueguano comienza a acuchillar moqueguanos, es porque hay una guerra feroz acá a una cuadra. Acá a una cuadra se huele el miedo, como dice, se huele el miedo. Y hay un tema también de la popularidad que tiene que ver con la popularidad del presidente. Presidente, última encuesta, 63% de popularidad, que es altísimo por un presidente peruano. Hay que Bueno, para un decirlo. presidente latinoamericano en general. Altísimo, ¿ya? Sobre todo uno que ya tiene 2 años en el cargo, ¿no? Sí, Ahora en marzo, el próximo mes cumple 2 años. 2 años en el cargo. Para 2 años en el cargo, 63% es altísimo. Pero siempre hay que ver que su popularidad ha aumentado cuando él ha tomado decisiones que han sido muy firmes y muy empáticas con la población. Entonces, en el tema del referéndum, en el tema de la disolución del Congreso, su popularidad ha volado. Pasadas las elecciones, su popularidad sigue muy alta, pero muy alta, post-electoral. Entonces, claro, ¿cuál es su fortaleza? Esa, nada más. No tiene bancada, no tiene partido, no tiene cuadros, no tiene nada, no tiene despliegue. Su fortaleza es que es popular. Entonces, ¿qué es lo que tiene que proteger? Su popularidad. Y no puede ser que tome decisiones solo basado en eso, porque así no vas a gobernar por el bien del Perú. Es que ahí hay un tema, o sea, vamos. O sea, tampoco es que podemos entonces- hacernos muchas más ilusiones de algunas cosas en No, este gobierno. yo ¿no? sé, pero digamos, entonces, ¿qué afecta a mi popularidad? Que 4 periódicos me agarren a periodicazos. ¿Estás leyendo lo que estoy leyendo yo? Sí. El señor Vicente Ceballos acaba de decir que la reunión de Liu con Odebrecht fue transparente y pública. Y lo vota. ¿Y por qué lo votas? Entonces, ¿por qué lo votas? Por el amor de Dios. Esto es un manicomio. O sea, lo votas y... No. El señor Soria, ¿por qué votó al procurador? No sé, no tengo ni idea. Los ministros no sabemos, no nos hemos enterado. Es El una señor Soria capacidad- lo único que dijo fue, es para que no haya atisbo de duda. ¿Qué duda había? Es que claro, es que justamente están de votando, nuevo, o sea, y ahí- 60% de popularidad. Ese es todo el problema que no, tiene ya Ceballos. ahí está el atisbo de duda, explica Liu, Revilla, Trujillo, ahí está. Claro. Ahí está. No, o sea, justamente el problema, o sea, y acá viene un poco también una situación un poco patológica, que ya la padeció Fuerza Popular, pero creo que en el gobierno están comenzando a padecerla. Marcos y Fuentes, en su libro Knockout PPK, describía muy bien que toda la chiquillada del fujimorismo, que anda metida en redes sociales, algunos como trolls, otros no, Unos pagados y otros voluntarios. les iba y le transmitía a la gente de arriba todos sus temores, todas sus inquietudes. Ahí fue donde surgían las estupideces del troll center y toda la sarta de canallas que han sacado en este tiempo. Yo creo que en Palacio de Gobierno está pasando exactamente lo mismo. Que ven un grupo de trolls coordinado y piensan, uy, estos me van a bajar. Claro. Porque claro, ayer nos faltó un par de operadores, uno que decía que los decretos de urgencia Eso fue buenísimo. Miren, el constitucional, 101, ¿ah? pero de verdad, o sea, ya de bestia, ¿no? No, Ceballos no puede irse porque él ha firmado los decretos de urgencia, entonces él los tiene que defender ante el nuevo Congreso. ¿Perdón? ¿De dónde han sacado esa estupidez? Y parece ser que habían unos, digamos,
periodistas, entre comillas, Operadores, hay que decir. operadores que iban poniendo esto en las redes y todos repetían. Yo decía, Diosito, que estoy pagando. ¿Por qué me preguntan estas preguntas tan raras? A ver, hay una cosa que se llama, por si acaso, ¿no? La continuidad de los actos del Estado, que es la que permite, por ejemplo, que un Estado constitucional reconozca como válidos, sin tener que pronunciarse sobre ellos, todos los actos de un gobierno de facto. Claro, los ¿Ya? decretos ley de Velasco, los decretos ley de Fujimori. Los reconoce Belaunde, salvo derogatoria expresa. ¿ya? Claro, igual con los de Fujimori. Igual, después. porque eso se llama continuidad de los actos del Estado. El Estado es uno solo, sus actos son continuos. Tú puedes, obviamente, derogar, pero lo que no puedes por seguridad jurídica, es decir, todo lo anterior no vale, eso no se puede. Entonces yo les ponía el ejemplo extremo. Imagínense que el señor Ceballos le da un infarto y se muere. ¿Significa que los decretos de urgencia no tienen validez? Por favor, los decretos de urgencia ya son ley y seguirán siendo ley hasta que un Congreso no los derogue. O hasta que el Tribunal Constitucional no diga No, que es así inconstitucional. Así es, pero seguirán siendo ley por continuidad de los actos del Estado. No necesita el señor Ceballos ir a conseguir investidura para sacar los decretos legislativos. No necesita ni siquiera la investidura tampoco ahora. Esa es la otra. Cuando un primer ministro juramenta, ¿no es cierto? Entre ese acto y el acto de la investidura pasan 30 días. ¿Qué pasa? ¿Que sus actos legislativos no tienen valor? Por supuesto que tienen valor. Pero les digo, esto es constitucional de primer ciclo. ¿ya? Es que si eso no ocurriera no tendría ningún sentido el interno parlamentario. Y no tendríamos Estado. Prácticamente no tendríamos Estado. Claro. Entonces, por favor. Esa fue la primera bola. La primera bola. La No, segunda- no puede irse Ceballos. ¿Y por qué no puede irse Ceballos? Y la segunda bola era, bueno, El codinome. no, aparte era el codinome o el colaborador eficaz y asociado a eso, bueno, que el Congreso no le acepte la renuncia a la señora Arauz. Que no le acepte. Que no le acepte. Para que la sí. señora Arauz asuma. Claro, porque el presidente tiene codinome. Sí. ¿Qué tal tardecita la de ayer? ¿eh? No dejan de hacer siesta en este país, no hay derecho. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Tenemos pausa o ya no? Sí, pausa. Pausa chiquitita y regresamos porque hoy día tenemos misa al Señor de la Justicia. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento, Rosa María, conversando con José Alejandro Godoy. Bueno, acá nosotros estamos teniendo una experiencia muy interesante de que esta cabina, nosotros estamos con los monitores prendidos y vemos en cine mudo la entrevista que le están haciendo al ministro Ceballos en RPP. Y lo más divertido de todo son los subtítulos que van poniendo durante la entrevista. Acaba de decir, no hay ligereza ni irresponsabilidad en la toma de decisiones. Primero, ¿cuál toma de decisiones? En el caso de Odebrecht no tomaron ninguna decisión y por eso hay una solicitud en este momento de arbitraje. O sea, primero, no hay toma de decisiones, empecemos por ahí. Y las que han tomado, las han tomado bastante a la ligera, porque tú no te vuelas a la ministra de Educación porque no le cae a alguien, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es bastante ligero y es bastante irresponsable traerte abajo al ministro de Energía y Minas y a la ministra de Justicia por un acto que no es ni siquiera inmoral, ni siquiera. No. Y la semana pasada, hace 2 semanas, cuando revienta todo esto, tú te acuerdas que todos los ataques iban contra el equipo especial. Claro, ya Claro, no. Claro, Pues. y yo lo que decía es, oigan, acá la cuestión no tiene que ver con el acuerdo, acá la cuestión tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Claro. Y aquí estamos viendo un poco la crónica de una crisis anunciada. Así es. Es una vergüenza lo que está pasando, de verdad. Ahora dicen, defenderemos a fiscales y procuradores que banderen la lucha contra la corrupción. Es buenísimo el programa de RPP. No, pónganlo en cine mudo y vean los subtítulos mientras me escuchan. Es graciosísimo. ¿Cómo van a defender al procurador si lo acaban de votar? ¿Cómo van al procurador? Al fiscal no lo tienen que defender, para empezar, porque la fiscalía es autónoma. Y además para eso está la señora Soraya Ábalos, que hay que decir, dicho sea de paso, que está fajándose Bien. dentro de la Junta de Fiscales Supremos contra Ahí- la coprolalia del señor Tomás Aladino Alves. Así es, ahí está resistiendo como se debe resistir. Pero a quien tiene que defender es a su procurador, es su abogado. El procurador es el abogado del Estado. ¿Qué han hecho? Lo han votado. Defenderemos a los procuradores. ¿A quién? Silvana Carrión venía de trabajar. Además, ya ayer había una campaña contra Silvana Carrión.
yo creo que organizada por los propios fujimoristas, que la acusaban de fujimorista. Y no la habían tocado en años, ¿ah? Sí. En años. Y ahí había una campaña ayer porque el esposo de la señora Carrión ha trabajado... Entiendo que ex esposo. Ex esposo ha trabajado en algún momento de su vida profesional con el señor Galarreta, que dicho sea de paso, el señor Galarreta ha cambiado 3 veces de partido, entonces no sé en qué etapa de su vida profesional trabajó con él, pero lo cierto es que la señora Carrión, ¿qué culpa tiene del sitio donde trabaja su ex esposo, por el amor de Dios? Ah, ya empezó la campaña, y nadie había dicho nada hasta que la nombran. Así es. Nada, ni una palabra. Sí, así es. Es increíble. No, pero o sea, la pregunta es, ¿quién está detrás de toda esta moledora de carne? Porque básicamente esta moledora de carne es bien coordinadita. Es bien Claro, coordinadita y es los mismos operadores y es la misma gente. Hay una coordinación operando. de intereses bien mafiosones, todos sabemos más o menos quiénes son, porque seguimos las cuentas de Twitter, etcétera, y leemos sus columnas de opinión, y son los mismos periodistas, analistas, politólogos, etcétera, los mismos. Sí. Pero ayer se habían como sobreexcitado, y después del batacazo que tuvieron el 26 de enero, creo que habían visto por fin ayer algo de luz. Cae la dictadura vizcarrista y estupideces por el estilo, ¿no? Sí, claro. Ahora sí, su codinome, ¿no? Pero nada. Mucha gente me preguntó ayer si Pedro Cateriano iba a juramentar como primer ministro. Lo han negado 80 Como es obvio, veces. ustedes se imaginarán que yo agarré el teléfono, lo llamé y me dijo que no lo habían llamado y que no había ninguna comunicación sobre este tema con Palacio de Gobierno. Eso, ninguna comunicación de nada. Mira qué gracioso. Hay una frase buenísima del Vicente Ceballos. Era necesario acudir a un refresco del gabinete. ¿Qué? Coca-Cola, Fanta, Sprite. Querían un refresco. Agua de piña. Bueno, pero un buen refresco hubiera sido la salida del señor Ceballos del gabinete. ¿no? Ese es un refresco. ¿Ah? Pero es que de verdad, la culpa de todo esto es de él. La culpa de todo lo que ha pasado esta semana, ayer, sangría de ministros, ese era su refresco. Un papelón. Tinto de verano. Era claro, sangría de ministros, rojito, Tinta le ponía de ahí verano, hielo sí. para el veranito, ese era su refresco del gabinete. Sí. Es un papelón lo que sucedió ayer. Ahora, lo que pasó ayer en la mañana, y tengo que decirlo, porque muchos de ustedes me dicen, ¿y usted cómo sabía que eso iba a pasar? Bueno, porque no necesitas ser un genio. Si te estás votando al procurador y el procurador te cuenta con pelos y señales que todos los ministros a los que acudió sabían de la historia, entonces iban a votar en esa misma línea a todos los ministros que sabían de la historia. No votaron a todos porque han dejado a la ministra de Economía y Finanzas, habrá que saber por qué, pero la han dejado. Pero han votado a la ministra de Justicia y al ministro de Energía. Claro, entonces ahí está. O sea, a mí me queda muy claro qué es lo que está pasando, acá. Y lo otro que hay que mencionar es, en este nivel de desorden, ¿qué va a negociar el ministro Ceballos con el nuevo Congreso? Yo no tengo la más remota idea. Negociar no creo. O sea, a este paso, el que va a tener que negociar de frente con el nuevo Congreso es el presidente de la República saltándose al señor Ceballos como lo hacía en los últimos tiempos de Villanueva. Claro. Porque a esta altura el señor Ceballos ya ha entrado en la fase de man walking, ¿ah? Claro, que ya entra en la parte de UDEX, ¿no? Al primer error. Sí. Yo creo que el señor Ceballos ya está en esa fase. Hay muchos chistes de esto, ¿no? Como decía hoy día en su columna Gustavo Álvarez, el carro es automecánico. Automecánico. Primero metes la pata, luego haces los cambios. Haces los cambios. Claro, entonces, no, dice que es gobierno CEREC. No, gobierno rayos X. ¿Qué haces cuando te toman un rayos X, una placa pues de pecho, ¿no? ¿Qué te dicen? No se mueva, no respire. Ya, no se mueva, no respire. Entonces te paras contra la pared. No se mueva, no respire. ¿No? Entonces, claro, no se mueva, no respire. Y como estos ministros tienen que moverse y respirar, porque resulta que tienes al frente a una empresa que está litigando con el Estado en un contexto de corrupción, entonces tienes que moverte y tienes que respirar y tienes que tomar decisiones. Y tienes que ser muy claro en confiar también en tus equipos. O sea, Así es. o sea, tú sabes que, o sea, tienes procuradores que pueden ver ese tema. Tienes un equipo especial en el Ministerio de Economía que hace años gana casi todos los procesos porque contrata abogados Así es. internacionales, porque hay gente solvente adentro, etcétera. Entonces, tú tienes que confiar en tus equipos y salir con ese tipo de explicación Desde el al primer público. día, en vez de serio. decir, no negociamos con corruptos, no hablamos con corruptos, habrá responsables de esto. ¿Qué responsables? Te han puesto contra la pared.
porque el ministro Ceballos ha podido decir, miren, efectivamente, el procurador ha hecho todo lo posible por mantenernos informados, ha habido una gran presión de Odebrecht, y en el Estado peruano hemos tomado la decisión consciente de no hacer nada, porque sabemos que en el CIADI lo ganamos de todas maneras. Oiga, pero los otros tienen un caso sólido. No sólido, porque miren, este es nuestro récord. Nosotros hemos resuelto el contrato bien, teníamos causal de resolución, y las compensaciones que hay por lo que ya gastaron, más bien lo queremos aplicar a nuestra reparación civil. Claro. Y mi Ya está. Se queda en manos del Estado peruano como reparación Mi civil. pronóstico es que el Ministerio Público le va a salvar la vida al Poder Ejecutivo en esto. Por supuesto que le va a salvar la vida. O sea, van a encontrar algo y eso, cláusula anticorrupción, se acabó el arbitraje. Claro, porque van a aprobar pacto colusorio. Si ya no lo adelantó Vela, tienen cómo aprobar el pacto colusorio. Yo creo que es difícil por lo que Odebrecht no les ha dado, pero ellos dicen que tienen forma por otros colaboradores de probar un pacto colusorio. Porque, vamos, Si lo prueban, se acabó la demanda. ahorita además estamos en una carrera enloquecida a ver quién canta. Te lo contaba el fiscal Vela, ¿no? O sea, Graña y Montero, No, y además, primerita en la cola, pero de ahí vienen 10 más. Claro, y mi consejo a todos es que tengan paciencia, porque fíjense, acá todo el mundo forma opinión sobre la base de la ignorancia y sobre la base del prejuicio. Entonces, hay que tener paciencia. No todo el mundo sabe de arbitrajes, no todo el mundo sabe de qué está pasando. Y hay que decirlo. Así como hay operadores que están claramente jugando su partido, hay gente que de buena fe piensa que se pudo haber obtenido un mejor acuerdo con Odebrecht. O sea, un acuerdo en el cual la empresa no operaba y al mismo tiempo te pagaba reparación. Claro. O sea, pero eso no es posible o no era posible en el contexto de la empresa, de una empresa que está en una situación complicada a nivel monetario y que, claro, o sea, ¿qué nos importa de Odebrecht? ¿Nos importa que quiebre o nos importa que delate? No, o sea, para mí la preocupación ni siquiera es que pague. O sea, para mí la preocupación es que nos cuente todo. Y yo creo que lo que ha hecho el Estado peruano a través del Ministerio Público es tomar la decisión de que la prioridad es que Odebrecht cuente absolutamente todo lo que sabe. Ahora, ya falta poco, pero faltan cosas importantes, ¿no? Falta Alan García, que hay mucha gente que no quiere que esa información salga. Sí. Faltan detalles del Partido Aprista, faltan detalles de, por ejemplo, comenzábamos en la pausa, como ciertos políticos compraban por encargo, ¿no es cierto?, con dinero de Odebrecht, probablemente campañas y medios de comunicación. Eso no se sabe todavía, pero se va a saber. No, claro, es que nuevamente sale una cosa y van a salir 40. Claro. Entonces, los miedos, las valerianas, las aguas de azar se están agotando en la ciudad básicamente por esto. O sea, Claro. Este es el real tema. O sea, lo que pasa es que Odebrecht, y esto lo ha demostrado el caso de Keiko Fujimori, te jala 50 cosas más Claro, que te pueden imagínense, complicar la vida. Nadie sabía que el primer ministro de este régimen, César Villanueva, tenía un problema de coimas con Odebrecht y está preso. Nadie sabía que uno de los hombres más ricos del Perú le pagaba en maletines la campaña que Fujimori. Así es, eso nos hemos enterado hace poco tiempo. Entonces, si nadie sabía esto y estamos sabiéndolo ahora, bueno, todo el mundo dice, ¿qué más viene? Uf. Bueno, nos vamos, ahora sí nos vamos, porque hay misa hoy día, misa del Señor de la Justicia tan requerida. Y no se olviden de colaborar con nosotros a través de PayPal en www.radiosantarosa.com.pe. GOP es el gobierno, qué horror, imagínate, vamos a darle plata al gobierno. Gracias a José Alejandro Godoy por haber estado hoy día con Gracias nosotros. a ustedes. Gracias, Abel, y nos vemos el lunes. El Que tengan un lunes. buen fin de semana, impórtense bien hoy día, ¿no? No hagan sonceras, ¿no? Los chicos, no hagan sonceras, pues, ¿ya? Nos vemos hasta el lunes. Y recuerden que no es no, no es no. Nos vemos el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.